¿Qué tienen en común una contraseña débil, un mensaje de WhatsApp, una red Wi-Fi pública y una llamada telefónica? Aparentemente nada, pero después de analizar cientos de casos, descubrí algo inquietante. La mayoría de las amenazas digitales modernas no atacan computadores, atacan decisiones. Y cuando entendí esto, todos los videos de esta temporada comenzaron a conectarse como piezas de un mismo rompecabezas, porque nunca estuvimos hablando de nuevas amenazas distintas. Siempre estuvimos hablando del mismo problema. Y hoy quiero mostrarte cuál es. Quédate hasta el final del video porque voy a mostrarte el mapa completo que conecta todas estas amenazas, el sistema que utilizan para llegar a una persona común y el método práctico que puede ayudarte a detectar la mayoría de los ataques que hoy ocurren. Existe una frase que escucho constantemente: esto jamás me va a pasar. Es una frase muy interesante porque casi nadie se siente vulnerable hasta que le ocurre algo, hasta que una cuenta desaparece, hasta que llega un cobro extraño, hasta que un familiar cae en una estafa, hasta que alguien pierde acceso a una parte importante de su vida digital. Lo curioso es que la mayoría de las personas no se consideran irresponsables, tampoco ingenuas. Simplemente creen que están suficientemente protegidas. Y ahí aparece el primer problema. Durante esta temporada vimos algo repetirse una y otra vez. Las amenazas digitales modernas rara vez atacan primero la tecnología, atacan la percepción, atacan la confianza, atacan la rutina, atacan las costumbres, porque resulta mucho más fácil engañar a una persona que rompe un sistema bien diseñado. Y cuando observamos los 9 videos con una sola historia, comenzamos a ver algo que normalmente permanece oculto. Todos los ataques siguen patrones. Todos buscan una puerta de entrada. Y esas puertas son mucho más humanas de lo que imaginamos. Primera puerta, los accesos, que es la única llave que tienes para todas tus puertas. Las contraseñas, ¿quién más podría entrar a mi cuenta? Una contraseña débil no es solamente una mala práctica, es una puerta mal cerrada. Es como cerrar una puerta que quedó abierta sin darte cuenta. Nuestra segunda puerta son los mensajes phishing moderno, WhatsApp. Este es el momento exacto. Instagram, entra tú a la aplicación. Correos, SMS. La urgencia es una técnica. Hoy los ataques llegan directamente a nuestro bolsillo. Te piden que actúes rápido y sin pensar. La tercera puerta es la confianza y probablemente sea la más importante, porque ningún delincuente necesita ser un genio tecnológico. Las estafas no funcionan porque las personas sean ignorantes o poco inteligentes. Si logra que hagas el trabajo por él. Te piden que actúes rápido y sin pensar. La cuarta puerta está el dispositivo. Revisa el historial del micrófono y la cámara. Todo aquello que usamos todos los días, desinstalar en Android o eliminar app en iPhone. Lo que instalamos, que se esconden bajo nombres como System Update o herramienta de batería, mejora de lo que permitimos, leer notificaciones, grabar actividad o intentar acceder a códigos de recuperación. Lo que ignoramos. Pueden usar tu micrófono, tu cámara o tus contactos. Y en la quinta puerta está nuestro número telefónico. SIM swapping, una pieza tan cotidiana que pocas veces pensamos en ella, pero hoy es una de las llaves más importantes de nuestra identidad digital. Número telefónico, fecha de nacimiento. Y aquí aparece algo importante. Estas puertas no trabajan separadas, trabajan juntas. Y eso nos lleva al verdadero mapa. En el mapa completo tenemos a la persona, a sus hábitos, a sus accesos, a sus dispositivos, su identidad y finalmente su dinero. Este es el verdadero recorrido. Primero estudian hábitos,
Te piden que actúes rápido y sin pensar. Después, buscan accesos. ¿Quién más podría entrar a mi cuenta ahora mismo? Luego, dispositivos y busca el panel de privacidad. Después, identidad, SIM swapping. Y finalmente, llegan al objetivo real. Terminar exponiendo tus cuentas, tus códigos de seguridad o incluso el acceso a tu banco. Control, información, dinero o una combinación de los tres. Y cuando observamos toda esta temporada desde esa perspectiva, entendemos algo fundamental. Nunca estuvimos hablando de nuevos problemas distintos. Siempre hablamos del mismo problema, la fragilidad de nuestros hábitos digitales. Quiero aclarar algo. No existe una persona imposible de vulnerar. No existe una cuenta imposible de comprometer. No existe el sistema perfecto, pero sí existen personas mucho más difíciles de atacar. Y eso cambia completamente las probabilidades. Después de analizar cientos de casos, llegué a una conclusión sencilla. La seguridad digital no es una aplicación, no es un antivirus, tampoco es una herramienta digital, es un sistema. Y todo sistema depende de hábitos. Por eso este método puede resumirse en 5 principios. No regalar accesos, no regalar confianza, no regalar información, no regalar permisos y no regalar el control. Cada vez que aparezca una nueva alerta, una llamada, un mensaje, una oportunidad, una urgencia, haz una pausa y pregúntate, ¿qué puerta están intentando abrir? Porque cuando identificas la puerta correcta, la mayoría de los ataques pierde efectividad inmediatamente. La diferencia entre una persona vulnerable y una protegida rara vez está en la tecnología, está en sus hábitos, está en su criterio. Esta es su capacidad de detenerse unos segundos antes de actuar. Durante esta temporada analizamos cómo nos atacan, cómo nos engañan, cómo intentan obtener acceso, cómo intentan manipular nuestras decisiones, pero mientras trabajaba en estos videos apareció una pregunta distinta, mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando las influencias digitales no buscan robarte una cuenta? ¿Qué ocurre cuando buscan influir en tus decisiones? Lo que compras, lo que crees, lo que esperas, lo que consideras posible. Porque Internet ya no es solamente una red de información, es un entorno donde millones de personas toman decisiones todos los días y comprender cómo funcionan esos sistemas puede ser tan importante como comprender una amenaza digital. Quizás la próxima etapa ya no trate solamente de proteger dispositivos, quizás trate de entender mejor el mundo digital que ya estamos construyendo y el papel que todos nosotros tenemos dentro de él. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, porque esta serie nunca tuvo como objetivo llenarte de miedo, tampoco convertirte en un experto en ciberseguridad. El objetivo era mucho más simple, ayudarte a desarrollar criterio, ayudarte a entender que la seguridad digital no comienza en una aplicación, comienza en una decisión, no comienza en tu teléfono, comienza en un hábito. Y sí, hay algo que espero que te lleves después de estos 9 videos y este cierre de temporada. Es esto: la mejor defensa digital nunca será una herramienta más cara, será la capacidad de comprender lo que está ocurriendo antes de reaccionar. Porque cuando entiendes el mapa completo, ya no navegas Internet de la misma manera. Soy Javier Cartes, J. Cartes P. Nos vemos en la próxima etapa.